Hola, soy Lati y te doy la bienvenida a Tejiendo Voces, el podcast de Tejido Joven, un espacio donde cada historia, experiencia e idea se convierte en un hilo que nos conecta. Aquí conversaremos sobre juventudes, liderazgo, participación, comunidad y los desafíos que enfrentamos para construir un mundo más justo e inclusivo. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje, encuentro e inspiración. Comencemos a tejer nuevas voces. Esto es Tejiendo Voces, el podcast de Tejido Joven. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tejido Joven, Tejiendo Voces, el espacio en donde conectamos ideas, experiencias y voces que nos ayudan a entender mejor el mundo que nos rodea. Somos Kelly Salazar y Alejandra Clemente. Y hoy hablaremos sobre uno de los pilares que impulsan nuestra comunidad, la participación ciudadana y política juvenil. Hoy hablamos de algo probablemente y escuchamos muchísimo hoy en día, sea en diferentes lugares, redes sociales, televisión, amigos o familiares. Pero pocas veces nos detenemos a pensar sobre la participación ciudadana o también sobre la política, porque cuando escuchamos la palabra política, quizás algunos pensamos inmediatamente en elecciones, congresos, partidos políticos o campañas electorales. Pero ¿y si la política también está en nuestra universidad, en nuestro colegio, en nuestro barrio o en nuestras organizaciones juveniles, incluso en nuestra vida diaria? ¿Realmente los jóvenes tenemos voz en las elecciones o en las decisiones que afectan a nuestro presente y también en nuestro futuro? ¿Y también nos escuchan a quienes toman las decisiones? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros para dejar de ser solamente espectadores y convertirnos en protagonistas? De eso vamos a hablar el día de hoy, porque participar no significa solamente votar. Participar también significa organizarse, informarse, cuestionar, proponer, exigir, ¿por qué no dialogar y construir soluciones? Y para conversar sobre todo esto tenemos un invitado muy especial, Alejandro Gómez. Él es secretario interdistrital de Lima Este en el Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima. Cuenta con experiencia en organizaciones de la sociedad civil enfocadas en participación ciudadana, la gobernanza democrática y el liderazgo juvenil. Es fundador de Juntanza, una ONG dedicada a descentralizar el conocimiento sobre el Estado y las políticas públicas, más que todo para jóvenes de la costa, la sierra y la selva. Su labor promueve una democracia sólida y equitativa, impulsando a las juventudes a incidir, transformar sus comunidades desde sus propios territorios. ¡Qué maravillosa labor! Alejandro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al podcast de Tejido Joven. No, ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ok, Alejandro, vamos a empezar con lo que viene a ser el podcast del día de hoy. Es un gusto que nos estés acompañando. Y para romper el hielo en sí, antes de meternos de lleno a la política, ciudadanía o participación, porque prometemos no convertir esto en una clase de derecho, de ciencias políticas, de 3 horas, de 4 horas, sino algo un poco más fluido, un poco más divertido y un poco más dinámico. Pero queremos conocerte un poquito mejor. Si tuvieras que presentarte sin mencionar tu profesión, tus cargos, tu currículum, ¿quién es en sí Alejandro Gómez? Soy un joven que ha tenido que enfrentar muchos momentos difíciles en la vida, pero a pesar de todo, siempre que he tratado de mantener algo que considero muy importante y es la disposición de querer ayudar a los demás. Creo que eso es algo que me caracteriza bastante en el transcurrir de los años, inclusive a veces me lo he cuestionado. Soy un chico que tiene muchos sueños, uno de ellos es el poder ver algún día a mi país de una manera diferente. Me gustaría no tener que caminar por las calles con mucho miedo, no encontrarme con tanta pobreza, no ver a mujeres teniendo que cargar solas con tantas responsabilidades, encontrar a niños y niñas desesperados, encontrar a personas adultas sin hogares. Creo que muchas veces esas realidades son las que más me han llevado a interesarme en los demás y creo que siempre soy ese partidario de esa frase de hoy por ti y mañana por mí. Y Ok, bueno, también soy una persona muy curiosa. Creo que la gran parte de los conocimientos que poseo lo he aprendido de manera empírica, por simple curiosidad. Y creo que eso me ha llevado a encontrar muchas oportunidades, aprender de varias cosas
y eso ha sido muy enriquecedor. Creo que esas son las características que tengo, ¿no? Como persona. Más allá de todo, la trayectoria académica, ¿no? Y etcétera. Ok, Alejandro, Ujú. interesantísimo, en verdad. Una manera muy empírica de poder aprender las cosas. Y también quisiera preguntarte, Alejandro, llama mucho la atención también la curiosidad, ¿qué fue lo primero en sí que te hizo interesarte por los asuntos públicos o por trabajar por los jóvenes, por trabajar por esta nueva generación? Primero, mi experiencia partidaria me llevó a decir, ¿qué puedo hacer más allá de, de esto formal, que es la participación partidaria, ¿no? En la participación ciudadana hay varias, hay el aspecto formal, informal. No me gusta llamarlo informal, pero empecé así en la formal y a partir de digamos, de sección, no sé si lo podemos definir así, de nuestra clase política, y es algo que no es con la que me identifico, no es la que con que digo, así vamos a cambiar al país. Decido alejarme de esa formalidad de participación ciudadana a involucrarme al informal, que como digo, de nuevo, no me gusta utilizar ese término, pero en términos académicos se lo conoce así, y más en incidencia, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me animó a mí a querer llamar a otros jóvenes, y no soy el único, somos muchos los que estamos en este camino, y creo que tenemos al menos podemos tener varias diferencias, pero todos tenemos una en que coincidimos, queremos el bien común y creo que tenemos que partir de eso al diálogo, ¿no? Es algo que hemos perdido, ¿no? Ahora estamos mucho más distanciados, en confrontación, en pelea, en utilizar algunos adjetivos calificativos que puede herir, denigrar la dignidad de la otra persona, y no nos concentramos en ese esfuerzo de dialogar, de, de decir, bueno, oye, podemos tener diferencias, pero tenemos algo, ¿no? Que podemos coincidir. Y a veces uno piensa, no, dentro de tantas diferencias no podemos tener algo, ¿no? Pero siempre hay algo, siempre hay algo. Es lo que siempre menciono acá en cada conversación que tengo con mis compañeros. En verdad, qué increíble. Yo también tengo como que un mismo punto de vista que tú. En verdad es increíble también lo que hacemos los jóvenes hoy en día. Considero que incluso también somos actores de muchos cambios que van a venir en la sociedad y que la política también puede ser uno de ellos. Y Mm. justamente, estimado Alejandro, a través de tu historia, esa historia personal también tan interesante que nos has contado, en verdad, ¿qué significa para ti en verdad participar de estos movimientos, participar de estos sucesos, de estos hechos en la política y también con los jóvenes? Para mí, participar es una palabra que significa muchas cosas, pero creo que es pasar de ese, de esa escena espectadora a involucrarse a aquello que ocurre en nuestro alrededor, ¿no? Todas las problemáticas, todos los desafíos, todos los retos sociales, económicos que suceden en nuestro entorno, en nuestra localidad, en nuestra comunidad. No es en solo, ya basándonos en la participación ciudadana, no solamente es ir a votar, también es informarse, es organizarse, es justamente una de las palabras que utilizaste al inicio, es cuestionar, es proponer, es dialogar, es exigir a nuestras autoridades que cumplan con sus responsabilidades y rindan cuentas, porque algo muy sencillo que a veces nos cuesta entender, creo que la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, y más aún las personas que están inmersos en la participación ciudadana desde el desconocimiento de otras cosas, ¿no? Del rol que tienen nuestras autoridades, se humillan pidiéndoles algo a una autoridad cuando en verdad es su responsabilidad tener que atender esas necesidades, ¿no? Entonces, creo que es necesario que se pueda democratizar el, el conocimiento de la función, del rol que tienen esas autoridades, conocer el Estado, porque creo que ese es nuestro punto débil, eh, en búsqueda de querer cambiar la forma de hacer política. El día que podamos democratizar el conocimiento en base a conocer el Estado, a conocer el rol de nuestras autoridades, creo que ahí vamos a tener otro escenario, ¿no?
diferente. Y también, bueno, creo que hay muchos jóvenes que nos organizamos desde las universidades. No ha sido mi caso, no ha sido mi experiencia, pero al menos en estar en este mundo me he podido reconocer los grandes esfuerzos que hacen muchos estudiantes, inclusive son, creo que las personas hacen valer sus derechos, ¿no? Hacen justicia dentro de sus campus, y creo que ese es un gran ejemplo que deberíamos tomar todos todos los jóvenes, en absoluto, no desde las universidades, sino desde nuestras propias localidades. Increíble, de nuestras propias localidades podemos incluso llegar a hacer muchísimas cosas. También me quedo con lo de cuestionar, también exigir, porque es parte incluso del Estado, hacer respetar incluso los derechos de los jóvenes, lo que también piden los jóvenes y también su voz, porque su voz es muy importante. Mi compañera Alejandra justamente ahora quiere comentarte algo. Nos expresas una importante reflexión y nos muestras de manera clara el hecho de que pedir una explicación, pedir que nuestras autoridades nos rindan cuentas, es parte de tanto de nuestra responsabilidad como ciudadanos, como también a lo que nosotros tenemos derecho y que en el primer podcast hemos hablado, ¿no? Que es un derecho importante para nosotros. Entonces, cuando hablamos de participación ciudadana, muchas veces pensamos inmediatamente en votar. Es lo que primero se nos viene a la mente. Pero si la participación ciudadana fuera únicamente votar cada cierto número de años o en cada ocasión que haya, probablemente estaríamos dejando fuera una parte muy enorme de nuestra vida como ciudadanos y que también es muy importante. Y esto me lleva a hacerte una pregunta que me gustaría que nos ayudes a resolver, Alejandro, para que nos puedas compartir desde tu perspectiva, desde tu experiencia, qué significa exactamente participar como ciudadano. Participar como ciudadano es organizarse y dialogar con nuestros pares, ciudadanos y ciudadanas, con nuestros vecinos. Creo que en esas conversaciones simples de vecinos están los cambios, están los verdaderos cambios. Desde la preocupación de que hay un exceso de inseguridad ciudadana, y plantear de repente poner unas cámaras en lugares estratégicos, ahí es donde nacen los cambios. Están en los barrios. Creo que eso es participar como ciudadanos, ¿no? Involucrarse en las soluciones también. No solamente el, porque no está mal, ¿no? Está más bien, es bien cuestionar a nuestras autoridades, pero también podemos proponer soluciones, ¿no? Para eso también tenemos un mecanismo, ¿no? Muchos ciudadanos y ciudadanas quizás no tengan conocimiento, pero somos también personas que podemos plantear algunas iniciativas, proyectos de ley para luego nuestros correspondientes congresistas puedan llevarlo a debate, ¿no? Entonces, hay varios distintos mecanismos de participación ciudadana, pero creo que participar como ciudadano empieza de nuestros barrios. Perfecto. Te he escuchado hablar bastante el estar informado, entonces me gustaría que nos puedas explicar un poquito, puedes profundizar un poquito más en el tema para que nuestros oyentes puedan entender más o menos cuál es la diferencia entre simplemente estar informado y participar activamente como ciudadano responsable. Efectivamente, creo que la información es la base para construir propuestas, ¿no? Tengo que conocer el entorno donde estoy, tengo que saber qué ordenanzas existen. Sí, bueno, hablando ya desde el gobierno local, ¿no? ¿Qué ordenanzas existen? eh, con quiénes puedo contar, ¿no? ¿Cuáles son esos regidores que más o menos están activos, ¿no? Que realizan algunas acciones o que viven quizás cerca a nuestra zonificación de la localidad, ¿no? Empezar a informarnos es la base. Luego, para que podamos construir esas alternativas de solución, ¿no? Ver con qué herramientas contamos, qué participación eh,
qué participación nos va a permitir eh, que estas herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas qué herramientas vamos a utilizar para que nuestra participación sea efectiva? Entonces, todo eso reúne, ¿no? El primero estar informado y luego participar activamente. Entonces, el estar informado, el participar, es algo muy importante para nosotros como jóvenes. Pero así como lo que mencionas, algo que yo siempre he escuchado de tanto de jóvenes como de personas adultas dentro de la región en la que vivo, es que para que tú tengas una influencia, para que tú puedas participar activamente dentro de la política, tú debes pertenecer a un partido político. Entonces, ¿qué tan cierto es que una persona debe pertenecer a un partido político para que ésta pueda incidir en la política? ¿Es tan importante el hecho de ser parte de un partido político en realidad para tener un gran impacto como ciudadano? A nivel de toma de decisiones, sí es importante, ¿no? Porque dependiendo desde qué nivel, ¿no? Tengamos esa propuesta. Si es a nivel de alcance nacional, a través de una ley, nosotros como, quizás no, en el rol de sociedad civil, podamos proponer, dar conocimiento de cuáles serían los impactos, cuáles son las recomendaciones, pero al final no somos nosotros los que tomamos la decisión. Entonces, el rol de un político de un político que se encuentra siendo una autoridad electa, eh, tiene todo ese poder, ¿no? De poder hacerlo realidad, cosa que no sucede desde el rol de la sociedad civil. Nosotros planteamos, proponemos, pero no tomamos esa decisión, ¿no? Y lastimosamente a veces las autoridades no son personas bueno, esta clase de política no son las que más toman en consideración las recomendaciones, ¿no? Inclusive, no solamente de la sociedad civil, sino desde la misma perspectiva, del mismo sentir de los ciudadanos y ciudadanas. Le dicen, oye, pero por sentido común eso está mal, ¿no? Pero ¿por qué están tomando esa decisión? ¿No? Entonces es cuestionable eso también, ¿no? Entonces, desde el pertenecer a un partido, por supuesto, te da ese poder de tomar la decisión, pero hay muchos otros mecanismos para poder participar, ¿no? Desde una organización juvenil, desde una universidad, desde una asociación, desde una iniciativa ciudadana, desde una campaña comunitaria, incluso como así, como espacios digitales también, ¿no? Desde las redes sociales. Entonces, los partidos son una forma de participación política, pero no es definitivamente la única. Existen muchas. Exacto, no es la única ni la más importante. Ni la más. Entonces, claro que es influyente, sin embargo, nosotros como parte de la sociedad también tenemos voz y voto, también tenemos una opinión que debe ser respetada. Entonces, llevando un poquito más este tema hacia los jóvenes, que es en los que nos centramos hoy en día, porque son, son las personas que tienen que actuar ahora, también como tienen que actuar en el futuro, tienen un gran futuro por delante. Quisiera que pensemos específicamente en ellos y puedas explicarnos el por qué muchos jóvenes sienten que la política no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Y bueno, creo que tú también eres parte de las personas que se consideran jóvenes porque son entre 15 y 30 años. Entonces, pues explícame, porque muchas veces yo también he escuchado eso, ¿no? Y es como un desentendimiento de los chicos para decir, no quiero meterme a eso o no interesarse o simplemente aislarse de temas políticos. Nosotros, los jóvenes, somos revolucionarios. Siempre vamos a querer cambiar para mejor, ¿no? Y lastimosamente, esta clase de política que tenemos nos empuja a, a desinteresarnos. Y lo están logrando. Vemos solamente las estadísticas de cuántos son los jóvenes que han decidido postular en estas elecciones nomás. Son muy pocas, ¿no? Entonces, creo que
no es la responsabilidad, no quiero caer en darle responsabilidad a los ciudadanos y ciudadanas, sino que también hay algo ahí, el propio sistema nos empuja a no interesarnos. Pero creo que ahí está también el rol de quienes no queremos, queremos más bien animarlos a que permanezcan, a que puedan hacer incidencia desde las distintas formas de hacer política. Y también creo que muchas veces, porque también la política se presenta como algo complicado, algo eh, elitista, ¿no? Solamente está concentrado para un grupo de personas. Pero cuando hablamos de educación, de empleo, de seguridad, de medio ambiente, de derechos, estamos hablando directamente de la vida de los jóvenes. Entonces, el problema no necesariamente es que los jóvenes no tengan ese interés, sino que muchas veces es que no encuentran espacios donde puedan hacer ese match de intereses y pueda convertirse en participación. Algunos no tienen conocimiento que existen las organizaciones juveniles, ¿no? Pero, pero sí, tengo la plena seguridad que si conocen, pueden hacer incidencia desde el aspecto que más les gusta, ¿no? Por ejemplo, hay jóvenes que están muy interesados en el deporte, pero no saben que existen también organizaciones juveniles dedicadas a hacer deporte con impacto social, ¿no? Porque buscan de repente desarcir eh, el consumo de drogas en los jóvenes, digamos, a través del deporte, ¿no? Esta actividad saludable. Entonces, creo que ahí esa es mi perspectiva, ¿no? ¿Por qué los jóvenes sienten que de repente la política no es algo que sea suyo? Más bien, la política es nuestra, de todos, de todas y de todes. Exacto. Algo que me genera un poquito, me hizo un clic aquí, es el hecho que, como mencionas, ¿no? Muchos jóvenes no encuentran ese match en el cual se sientan cómodos como para expresar sus ideas. Y es lo que estamos buscando nosotros. Entonces, quisiera hacerte otra pregunta y es que, ¿cómo los jóvenes pueden, claro, ya tienen esta idea clara, pero cómo pueden pasar de ser espectadores a convertirse en protagonistas en la toma de decisiones de su comunidad? Algo que quieran generar impacto. Bueno, el primer paso es reconocer que si tienen la capacidad de participar, ese es el primer paso. Luego, el estar bien informados, identificar cuál es ese problema, organizarse con demás personas, con sus pares, y buscar una manera de poder concretar alguna propuesta. No necesitamos esperar tener un cargo o una posición de poder. El liderazgo no es solamente no es solamente una encargatura. El liderazgo empieza desde que damos el primer paso adelante, o levantamos la mano o planteamos una propuesta. Ahí empieza el real liderazgo. Así que podemos empezar quizás de nuestros colegios, de nuestras propias universidades, de nuestros barrios, de nuestras propias organizaciones. Así es como nos convertimos de espectadores a protagonistas. Perfecto. Y que no Entonces, está lejano ese escenario, ¿ah? Que no está muy lejano ese escenario. Hay muchos sí, de jóvenes. hecho, el hecho de tener una participación dentro de la política viene muy relacionado, creo yo, con el liderazgo, ¿no? Y que, como mencionas, los jóvenes tenemos esta capacidad de ser muy rebeldes. Es por eso que siempre en las organizaciones, siempre en estas personas que han dado estos discursos de impacto, suelen decir que los jóvenes somos entes revolucionarios y que es algo importante y me gustaría que las personas que están oyendo este podcast tengan muy presente, ¿no? Que cada uno de nosotros es importante dentro de la construcción de una sociedad justa. Entonces, aquí quiero ponerte un poquito en aprietos, Alejandro, y quisiera que me respondas, que me expreses, que me comentes. ¿Crees que los jóvenes realmente están desinteresados en la política o simplemente están decepcionados de la manera en que tradicionalmente se hace la política? Yo creo que la segunda. Yo me atrevería a decir que estamos decepcionados
de la manera tradicional que se hace la política. No hay desinterés en la política, totalmente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que muchas veces existe más decisión que interés, ¿no? Los jóvenes sí tienen opiniones, sí se informan, sí se preocupan por lo que sucede en su alrededor, en su país, en sus comunidades, pero lo que sucede es que muchas veces no confían en sus propias instituciones. Y no es la responsabilidad de los jóvenes, sino que, que la propia forma de hacer política tradicional ha llegado a corromper. Entonces, ya no confiamos en nuestras instituciones, se debilita nuestra democracia, no nos sentimos, no tenemos ese interés de querer participar y esto lleva a un problema y es que no se produce ningún tipo de cambio. Los jóvenes no confían en instituciones y no es porque la responsabilidad caiga sobre los jóvenes, sino porque la misma clase política tradicional nos ha llevado a desconfiar, ¿no? Han corrompido la institucionalidad, han debilitado nuestra democracia y por ende no nos sentimos no tenemos ese incentivo de querer participar. Y al fin y al cabo esto lleva a una sola problemática y es que no producimos ningún tipo de cambio, ¿no? Exacto. Entonces, en base a lo que nos dices, Alejandro, en tu consideración, ¿qué crees que tendría que cambiar para que un joven diga, sí, vale la pena participar, vale la pena incidir, vale la pena ser parte de este cambio, de este gran cambio que quiero hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que cambiar dentro de nuestra política, dentro de nuestra sociedad? Mm, tendría, yo creo que sí vale la pena participar, lo vale, lo vale. Y lo vale porque tenemos nuestra familia, porque vivimos en una comunidad, ¿no? Que es nuestra localidad, distrito. Y, y si un joven presenta una propuesta y recibe una respuesta, participa en un espacio y realmente quiere influir, y hay una iniciativa que consigue cambiar algo en su comunidad, entonces empieza, empieza a entender que la participación tiene sentido y que la confianza también se construye con resultados. Entonces, sí vale la pena participar. Y yo también lo he hecho desde los distintos tipos de espacio y una cosa me ha llevado a otra a decir, pasé por esa situación, pero me ha traído más oportunidades dejando de lado otras, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena participar y que no tengan ese pensamiento pesimista, aunque nos empujen a ello, pero recuperémonos mirando a nuestro alrededor, ¿no? Exacto, 100%. Tenemos que ser parte del cambio. Hasta la más mínima acción que nosotros tengamos en el día puede ser un cambio gigante en cómo las personas o los acontecimientos puedan suceder. Es algo que yo siempre tengo presente, que trato de aplicarlo todo el tiempo, porque uno nunca sabe, hasta el mero saludo de una persona que no conoces te puede alegrar el día y eso es como una cadenita que siempre va escalando, siempre, siempre. Entonces, traten siempre de tratar siempre de que hasta en las más mínimas acciones que nosotros hagamos en el día sean para eso, para generar un impacto. Entonces, aquí quiero que nos metamos un poquito en una mini dinámica que tenemos dentro del podcast. Entonces, vamos a hacer algo rápido, ¿ok? Te voy a mencionar algunas situaciones y tú me dices si consideras que eso es participación ciudadana o no. Y obviamente tienes que explicarnos el por qué. Entonces, ahora vamos a empezar un poquito con las situaciones. La primera situación es, un grupo de estudiantes organiza una campaña para mejorar la seguridad de su universidad. ¿Esto es participación ciudadana o no? Por supuesto, claramente. Están identificando un problema que es la seguridad en su universidad y que afecta totalmente a toda la comunidad.
Su herramienta es organizarse y buscar una solución. Esa es participación ciudadana. Un joven publica en redes sociales una denuncia sobre un problema de su comunidad. ¿Es participación ciudadana o no? Podría ser, porque las redes a veces, si lo empleamos de mala manera, termina siendo perjudicial, inclusive para uno mismo, ya entrando en leyes y todo, ¿no? Pero también podría convertirse en una herramienta de participación para visibilizar algún tipo de problema, generar el debate. Creo que es sano también ello, ¿no? Y eso sucede mucho desde quizá, por ejemplo, ¿no? Del sector salud, ¿no? Cuando vemos esa, y no solamente los jóvenes, sino que también adultos, ¿no? Empezamos a grabar un incidente que sucede o de repente que no hay un stock de una medicina sumamente importante para pacientes de cáncer, para pacientes con tuberculosis, para pacientes que, con condiciones. Entonces, creo que es una forma, ¿no? de participación ciudadana también, pero con ciertos límites, ¿no? Ok. Un grupo de jóvenes presenta ante su municipalidad una propuesta de solución ante un problema que notaron en su comunidad. ¿Es participación ciudadana o no? Claro, claro, es un ejemplo bastante claro de participación ciudadana, el articular con, con nuestras autoridades, el articular con ser, ser ese canal institucional, ¿no? Juntos, involucrados las dos personas, los dos actores sociales, plantean una solución, ¿no? hacia un problema público. Un grupo de jóvenes, los cuales es la primera experiencia de votar, deciden no informarse sobre ningún tema político. ¿Es participación ciudadana o no? Bueno, es participación ciudadana técnicamente porque están votando, pero creo que es importante tener que informarnos para poder emitir nuestro voto. Ok. Una persona discute sobre política en Twitter ante actual ex durante 3 horas, pero nunca hace más. ¿Es participación ciudadana o no? Es una forma de hacer participación ciudadana porque expresa su opinión y de alguna manera, como en el otro caso, el joven que publica en redes sociales, contribuye al debate público. Y eso no está mal, porque de ahí nacen también alternativas de soluciones. Ok, estimado Alejandro, estaba increíble las respuestas y son participación o no participación ciudadana en las diversas situaciones que suelen Difícil. haber suceder en redes sociales o también en nuestra comunidad. Y también ya sabemos que los jóvenes en sí pueden participar. Y ahora viene una pregunta también muy curiosa que te vamos a hacer. Es si los espacios de decisión realmente están preparados para escuchar a las juventudes. ¿Cómo consideras en sí? Los espacios de decisión, yo creo que no están preparados, o sea, creo que la forma tradicional de hacer política no ha llevado a hacer un match con los jóvenes, porque no es algo que nos guste, ¿no? De la forma como lo están haciendo. Y hay muchas barreras que nos hacen sentir a ese punto. Por ejemplo, la existencia de cúpulas partidarias que venden y dan números a solamente sus allegados y desplazan a esas personas que verdaderamente son honestas, íntegras, ¿no? Y que tienen experiencia también, podría ser, y se quedan con todo lo malo que hace unos, bueno, en esos años que han pasado nos han representado, ¿no? Y también pues enfrentamos el adultcentrismo, ¿no? Piensan de que nuestra edad es una no somos capaces de poder realizar algunas cosas. O sea, para poder tener voz necesitas ser mayor, ¿no? Ser joven, pues sí, te podemos tomar en consideración tu voz, ¿no?
Y ahí es donde caen los adultos, ¿no? En menospreciarnos, porque no tenemos la suficiente experiencia. Pero creo que como podemos vencer a esto es proponiendo algún tipo de solución y demostrando nuestra capacidad, porque la edad es solamente es un carácter cuantitativo, es algo cuantitativo, no determina nuestra capacidad. Ok, en verdad, estimado Alejandro, muy interesante la respuesta que nos has brindado. Nos has comentado justamente existen muchas brechas, también muchas barreras, o también como le llamamos coloquialmente entre los jóvenes, como que aquellas piedras que nos encontramos en el camino cuando queremos hacer una actividad, cuando queremos hacer política. Pero aparte de lo que tú has mencionado en sí, ¿cuáles consideras también que son unas principales barreras o también unas posibles barreras a que enfrentan los jóvenes para participar en sí en la vida pública, en la vida política, cuando quieren generar un cambio? Mm, creo que en la dinámica hablé de la desconfianza en nuestras instituciones. Creo que también es una barrera existente, la desigualdad de oportunidad, la desigualdad, ¿no? De oportunidades, la falta de oportunidades y la falta de oportunidades en espacios reales de participación, ¿no? Creo que esas son las barreras estructurales que tenemos, pero también podría sumar ahí la desinformación y algo que sumamente está, no podría decir latente porque ya lo vemos, ya está muy visible, ¿no? Y es la polarización, que nos ha llevado a dividirnos y cuando más bien deberíamos unirnos a lo que, repito, ¿no? O sea, podemos tener muchas diferencias, pero tenemos todos, al menos creería yo, que tenemos el mismo objetivo, que es estar preocupados por el bien común. Ok, Alejandro, en verdad, increíble lo que nos has comentado también. Incluso pensamos muchas veces que los jóvenes también están estereotipados por las personas adultas. Bueno, lamentablemente suele ser así por la falta de experiencia, porque no tienen los conocimientos necesarios y piensan que no son las personas adecuadas o correctas, lamentablemente, para hacer política. Pero sin embargo, también consideramos que es algo, una afirmación falsa, que es algo también que afecta a los jóvenes. La desinformación, que hoy en día también es algo muy cotidiano, muy común, lamentablemente, y suele pasar en muchas comunidades de jóvenes, lamentablemente. Y también muchas veces puede ser también la falta de espacios de participación o también no saber si existen esos espacios en los que ellos pueden incluso hacer política, hablar a sus comunidades y ser grandes agentes de cambio. Y también ponernos a pensar en eso, estimado Alejandro, ¿tú crees que muchas veces se invita a los jóvenes a participar únicamente para solamente, como se dice, cumplir con la foto, para que estén posando, para con su certificado, pero lamentablemente sin darles realmente la capacidad de decisión, solamente como se dice, es para la foto o figuretti? No podría negar ese escenario, yo creo que sí ocurre, pero es justamente el problema de la participación simbólica. Solamente invitar a jóvenes a un espacio donde no significa necesariamente, en que no necesariamente significa darles esa capacidad de decisión. Si solamente queremos que estén presentes, escucharlos un rato, pero que verdaderamente no nos escuchen y que no de repente tomen en consideración nuestra propuesta, entonces estamos hablando de una participación totalmente superficial. Y es algo que siempre, en lo largo que voy, y ahora como dirigente juvenil, es algo que me preocupa. Siempre, en todos los espacios que he tenido la oportunidad, me evoco a la participación de los jóvenes, ¿no? Y cómo podríamos fortalecerlo. Y esto empieza desde tomando en consideración nuestra voz, ¿no? Lo que significa, nuestras propuestas. No somos personas que de la noche a la mañana se despiertan y dicen, oye, yo propongo esto, sino que detrás de esa propuesta existe mucho esfuerzo,
Hay ver jóvenes que nos quedamos haciendo un Zoom o un Meet hasta las 10, hasta las 11, hasta la medianoche, construyendo un acta de constitución de un proyecto y que al final quizás no estemos hablando de una política pública que resuelve e impacta eh, de manera de gran envergadura, pero sí son pequeñas iniciativas que alegran, que resuelven algunos problemas que muchas veces el Estado no atiende. Entonces, para mí es muy desmerecedor, ¿no? No darnos esa debida importancia a los jóvenes, ¿no? Yo estoy en contra de que nos utilicen como para la foto nada más, sino que busco siempre que la participación sea mucho más efectiva, ¿no? Si me hacen sentar en la mesa, al menos una de mis propuestas o dos termine en concretarse, ¿no? Porque es el esfuerzo de muchos jóvenes que damos, y es el tiempo, es a honor. Y no lo hacemos por algún objetivo personal, sino porque nos nace, ¿no? Buscamos siempre el cambio. Como jóvenes, considero que también siempre queremos hacer un cambio, queremos generar impacto y es muy importante. Incluso como mencionas, muchas veces se hace ad honorem, pero nosotros por querer tener las ganas, por querer hacer un cambio, por querer trabajar también por nuestra sociedad y por nuestro entorno, lo hacemos con mucha vocación de servicio, que incluso también es una de las palabras claves en lo que viene a ser la participación ciudadana, la política juvenil, el accionar de los jóvenes hoy en día. Y también considero que es muy interesante saber de parte de ti, Alejandro, cómo podemos también diferenciar entre una participación juvenil simbólica y una participación juvenil realmente efectiva. Justo lo que estaba comentando. La participación efectiva es cuando hay esta unión elemental entre escuchar, entre tomar en cuenta tu propuesta y generar algún tipo de respuesta, ¿no? Si una institución invita a los jóvenes a escuchar sus propuestas y después explica cuáles se van a incorporar, cuáles no y por qué, ya existe un proceso transparente. Y eso justamente es la participación que genera un alto nivel de incidencia. No, todo lo contrario a todo lo explicado viene a ser lo simbólico, ¿no? Que los invitan, se sientan y al final esa propuesta termina en una hojita y en una foto. Y es algo que nosotros totalmente, nosotros al menos los jóvenes, no quiero tomarme el atrevimiento porque siempre hay pluralidad de ideas, pero la gran mayoría de jóvenes consideramos que es rechazable, ¿no? No nos gusta ser solamente poseedores de ahí de fotos, sino que queremos siempre una participación efectiva y empieza tomando en consideración nuestras propuestas. Participación y propuestas entonces también serían una de las palabras claves de esta noche, de este podcast. Sí. Y también me gustaría abrir otro debate, estimado Alejandro, porque es muy común, muy coloquial también escuchar por nuestras amistades, nuestro círculo cercano, universidad, etcétera, que escuchamos que los jóvenes son el futuro. Hablamos de esa palabra tan interesante que dice futuro. Pero en sí, desde Tejido Joven tenemos una frase que nos gusta mucho más. Tenemos una frase muy redundante en nuestra organización, que es la juventud también cambia el mundo. Y también consideramos que los jóvenes son el presente. ¿Qué opinas en sí de esa diferencia? La juventud también cambia el mundo. Y por supuesto, de decir, bueno, somos parte del mundo, los jóvenes. Decir que somos únicamente el futuro puede hacer que parezca que todavía no tengamos un papel importante, pero los jóvenes estamos tomando decisiones día a día, creando organizaciones, emprendiendo, participando y proponiendo soluciones con instituciones. No tenemos que o no necesitamos de esperar 10 años para empezar a aportar. Lo estamos haciendo desde ya. Y creo que existe un gran interés
quizás no en los jóvenes en la política, pero sí desde la participación ciudadana en espacios de representación, ¿no? Por ejemplo, desde mi parte, que soy un dirigente juvenil del Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima, y desde ese espacio, pues estoy empezando a crear algunas propuestas, sosteniendo algunas conversaciones para poder hacer incidencia en políticas locales, ¿no? Pero también existen otros roles y que son totalmente válidos porque al final, pues, todo es participación ciudadana, ¿no? Cuando nos involucramos en dialogar, nos involucramos en participar, en proponer, es participación ciudadana. Ok, está bien. Entonces, eso sería una definición también clave de participación ciudadana. Alejandro, tú como en sí agente político, como agente juvenil, que estás en constante movimiento y que estás en constante acción con muchos jóvenes, en participaciones con ellos y que también inspiras a muchos, en verdad, es admirable. Eh, para ti, ¿qué deberían en sí hacer las instituciones o también las autoridades, organizaciones, para que puedan dejar de ver a los jóvenes únicamente como el futuro o como los líderes del futuro? Y en sí comenzar ya a reconocerlos como actores del presente, unos agentes de cambio que están haciendo revolución y que están haciendo mucha política también y que quieren participar hoy en día. Yo también soy partidario de esa idea. Los jóvenes somos los actores del presente, pero también del futuro, ¿no? Porque abrimos el camino a la próxima generación. Y basándome en la pregunta, pues, ¿qué deberían hacer las instituciones, nuestras autoridades? Deberían de abrirnos los espacios reales de participación y sobre todo poder hacernos partícipe de las tomas de decisiones desde el gobierno local, desde el gobierno regional, desde el gobierno inclusive central, ¿no? Deberíamos participar, nosotros al menos deberíamos tener una cuota en el PCM para que nos escuche las propuestas, nuestras decisiones, nuestras perspectivas, ¿no? Creo que eso deberían hacer las instituciones y nuestras autoridades. Lo que no deberían hacer nuestras instituciones y autoridades es ver eh, cualquier iniciativa como un cálculo político, o porque se aceptan las elecciones, ya sé en qué mes debo de yo aprobar, no aprobar una ordenanza, porque me conviene. Esas prácticas son lo que no deberían hacer las instituciones o nuestras autoridades, sino invitarnos a construir futuro y presente en nuestras comunidades, en nuestro país. Importante el hecho de que tanto políticos como personalidad en la que vivimos sean conscientes y sean transparentes al momento de expresar sus ideas, sus opiniones. Y creo que es como creo también que como un cargo público, un alcalde, un regidor o pues todos estos cargos, todos estos representantes de la población están en la obligación de rendir cuentas, cuentas claras, transparentes a su población, que muchas veces no se hace aquí en el Perú, por ejemplo. Entonces, cerrando un poquito el tema ya aquí, entrando un poquito al tema de los jóvenes, hemos hablado de problemas, pero ahora quiero que analicemos un poco la otra cara de la moneda, como se diría coloquialmente, ¿no? En este bloque ya vamos a cuestionarnos un poco por qué los jóvenes no solamente tienen problemas, sino también tienen propuestas, tienen soluciones que muchas veces los adultos no se dan cuenta, ¿no? Entonces, eh, Alejandro, ¿podrías contarnos algún ejemplo de alguna iniciativa juvenil que te haya demostrado que los jóvenes sí pueden generar cambios concretos? ¿Alguna iniciativa que hayas dicho, wow, qué interesante? ¿Cómo es que han llegado a generar este círculo de personas que cuestionan tanto, que generan tanto el cambio? Yo creo que una de las iniciativas que hayan demostrado jóvenes para por ejemplo, cambio. Creo que últimamente me puedo basar a el reclamo de los becarios. Creo que es una gran iniciativa juvenil,
hacer sentir cuál es su indignación, ¿no? Del recorte presupuestal, de los retrasos a nivel educativo que tenemos y cómo ellos se ponen de frente de esa institución, ¿no? A exigir que se los escuche, ¿no? Hay muchas iniciativas que demuestran que cuando los jóvenes se organizan, pueden poder lograr conseguir algunos resultados. Y lo importante es no solamente la edad de quienes participan, sino la capacidad que podemos lograr para poder identificar un problema, para poder organizarnos, para poder generar una propuesta, para encontrar actores claves, aliados. Eso demuestra que la juventud no tiene que esperar para que alguien más resuelva los problemas. Y otra iniciativa juvenil es, hace poco he participado yo de la organización, de la Asociación Civil Transparencia, y he visto cómo varios jóvenes han querido participar de la observación electoral. Hay una preocupación por querer fortalecer nuestra democracia y, y la iniciativa a veces juvenil no se toma solamente por un volumen, ¿no? O sea, varios jóvenes tomamos em, esa iniciativa de querer, no sé, luchar por alguna causa, sino también empieza también desde lo individual, ¿no? ¿Qué yo quiero para poder contribuir con mi país, para poder contribuir con la democracia? Y es a partir de esto, ¿no? Esas iniciativas de querer observar el proceso electoral, si se cumple con todo lo debido legalmente y si el proceso es transparente, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas que demuestran totalmente que los jóvenes cuando se organizan logran resultados. Alejandro, en tu larga experiencia que has tenido dentro de estas organizaciones juveniles, que tanto las que nos has mencionado como en otras que tal vez hayas participado, ¿cuál crees tú que es lo que hizo que esas iniciativas funcionaran? Mm, Para construir una iniciativa hay un gran proceso, ¿no? Hay una trazabilidad de procesos. Pues empezamos desde la construcción de un árbol de problemas, ¿no? Para poder identificar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuál es ese problema central. Luego determinar cuáles son los objetivos concretos, cómo nos organizamos, cómo distribuimos esos recursos, cómo pensamos en esa estrategia comunicacional, cómo podemos distribuirnos los roles de acuerdo a nuestra capacidad y competencia, ¿no? Creo que ese proceso nos ayuda a darle esa sostenibilidad, a darle esa viabilidad al proyecto, a la iniciativa, ¿no? Y otro punto importante, y creo que siempre nosotros los jóvenes nos caracterizamos, es que escuchamos a la comunidad, escuchamos a a esas personas que están enfrentando ese desafío social, económico. Y entendemos la causa, tenemos una buena intención, a veces no es totalmente suficiente, no podemos acaparar todo y ayudar a todo el mundo, pero creo que esas pequeñas iniciativas siempre nos traen un resultado, ¿no? Y eso trae mucha satisfacción a quienes las hacen y al público objetivo, ¿no? Beneficiario. El tener presente que tanto la persona que dirige como los voluntarios y las personas que participan dentro de una organización, dentro de un movimiento, dentro de una comunidad, es importante. Es algo que todas las personas debemos tener en cuenta. Que tanto uno como persona, como las personas que están a tu lado, que te apoyan, que te alientan, que apoyan la idea que tú tienes, la iniciativa que tú tienes, es algo que muchos apreciamos. En lo personal yo aprecio mucho porque como joven que ha intentado generar un cambio, ha tenido que tocar muchas puertas. Muchas veces se dicen no.
Entonces, esas personas que te dicen, oye, qué gran idea has tenido, o qué genial que quieras hacer eso, mira, yo te voy a apoyar, te voy a dar los recursos, eh, te voy a enseñar, tal vez, es algo que nosotros como jóvenes valoramos y es algo que ahora yo invito a muchas personas que lo hagan. Yo misma lo hago con muchas personas que quieren generar este cambio. Entonces, es algo que te marca de por vida. Y creo que es algo que de todos deberíamos hacer. Entonces, haciendo un poquito énfasis en esto, ¿qué errores suelen cometer los jóvenes cuando intentan impulsar una iniciativa? Algo que has visto, siempre un error común que veas por ahí. Bueno, somos humanos, cometemos errores. Eso nos hace ser humanos, ¿no? Eh, a veces he notado que hay unos matices, ¿no? De no escuchar lo suficiente a todas las personas. Eh, y a veces esas personas quizás pueden proponernos una idea mucho mejor, ¿no? Entonces, también cometemos el error de que creemos que esa idea que tenemos en la cabeza es totalmente viable, ¿no? Pero cuando lo llevamos al papel y empezamos a verlo desde un aspecto técnico, vemos que no es un plan totalmente concreto para llegarse a ejecutar. Entonces, el entusiasmo es sumamente importante, pero siempre hay que combinarlo con organización y con mucha estrategia, ¿no? Para no caer en esos errores. Pero err- eh, errar es humanos, así que no tenemos que preocuparnos por ellos. Más bien nos permite podernos ver, alcanzar algunas otras oportunidades. Así que hay que estar preocupados por ello, pero hay que mejorar, ¿no? Siempre, de cualquier error, podemos encontrar la mejora. Perfecto, Alejandro. Ay, bueno, voy a tratar aquí de hacer un comentario que tal vez se salga un poco del guión, pero es que eh, tú considerarías que los errores te hacen una persona, o no, los errores hacen que una persona mejore o que tal vez pueda afectar su salud emocional. Puede ser ambas, depende del contexto. Yo he cometido errores y que me han llevado ahora a, a tomar en consideración, bueno, en un momento de mi vida, a tomar en consideración unas terapias. Pero hay otros errores que, pues, son súper manejables. Puedes retroceder, hacer un review y mejorarlas. Pero hay otras cosas que no puedes retroceder y hacer un review. Y creo que esas sí terminan afectando la salud mental. Y dicho sea de paso, nosotros los jóvenes, pues pasamos eh, por un proceso que es muy complicado, ¿no? Aún ya no somos adolescentes, somos muy jóvenes, pero igual creo que es natural pasar por problemas, ¿no? Que nos afecten. Y es algo que no se habla muchísimo en este ecosistema de jóvenes involucrados muchísimo en los asuntos públicos. A veces acaparar todo y encima tienes ahí la carga académica, tienes la carga laboral y preocupado también por lo que sucede en nuestro país, por lo que sucede en nuestra política, por lo que sucede en nuestra organización, cómo para plantear una solución. Te vuelves loco o loca, ¿no? Y no pensamos en nosotros. Y creo que es necesario también crear un círculo seguro para nosotros, para poder conversar, para poder hablar, ¿no? Eh, Ahí es donde me surge esa necesidad y quería plantearlo, ¿no? Hablando ya de salud mental, que es un tema eh, que no se le está dando la debida importancia en nuestro país. Sí. Actualmente considero, bueno,
ya nos hemos salido un poco del tema, pero considero que Sí, la salud mental dentro de tanto de los jóvenes que quieren generar un impacto dentro de la política, como también como un líder que no necesariamente quiere estar en la política, sino simplemente quiere generar un cambio como persona dentro de su comunidad, es algo que te afecta, que te marca. Entonces, como lo dije antes, creo que la mayor satisfacción que un joven pueda tener siendo líder y habiendo recibido tantos no y tantos rechazos y tantas críticas que muy probablemente no sean buenas, es que llegue una sola persona y te diga, estás haciendo un gran trabajo, te admiro porque estás haciendo un gran trabajo. Entonces creo que eso es algo que todos debemos hacer, todos debemos tratar de alentar a las personas a que quieran generar este impacto. Entonces, volviendo un poquito al tema, quisiera hacerte una pregunta práctica. Ahora vamos a profundizando ya en el tema, haciendo una... Imaginemos que nos esté escuchando una persona de 17 años que ve un problema en su comunidad y piensa, esto está mal, pero yo no puedo hacer nada. ¿Cuál sería el primer paso que le recomendarías dar mañana para que esta idea se haga realidad? le diría que empiece de nuevo, que se informe, que pueda sondearlo con otras personas, hablarlo con otras personas que están viviendo el problema, que no, que no piense inmediatamente que no puede llegar a hacerlo, ¿no? Que ya no puede hacer nada, sino que puede hacer algo diferente o desde el lugar en que estoy, ¿no? Algo diferente. Después puede identificar cuál es ese tipo de acción, de mejora y volver a comenzar, volver a comenzar. Creo que esa es la palabra. No, creo que a mí me ha sucedido muchas veces en que he pensado un proyecto y luego digo, ay, no, eso no va a resultar viable, ¿no? Es muy ambicioso y además a veces cuando te postulas a a la cooperación internacional, a veces ven esto y dicen, no, pero ¿cómo lo vas a lograr? Y uno se encuentra con tantos límites, hay barreras, pero tenías que volver a comenzar y hacer y aterrizar, ¿no? Volverlo mucho más viable. Que no está mal, no es que dejes la esencia, los objetivos, más bien hay que mantener eso, esa esencia, ese espíritu del proyecto que buscas, ¿no? ¿Qué quieres lograr? Pero desde un aspecto mucho más viable. Así que nunca es tarde para volver a comenzar. Entonces, tu consejo del día sería, bueno, tu consejo del día para los jóvenes líderes sería ser resilientes, seguir Resiliente. aunque la vida te diga no. Exacto. Exacto. Entonces, en tu experiencia, ya hablando un poquito de los errores que es normal que todos cometamos, me incluyo porque también he cometido muchos errores. Entonces, dentro de toda esta experiencia que te has tenido, dentro de toda esta historia que te has pasado, ¿cuál sería el error que tú no volverías a cometer si es que volverías el tiempo atrás? El error en el que tú te pararías y dirías, esto quiero cambiarlo. El error que evitaría hasta unos años atrás es pensar que necesariamente teniendo poder o una encargatura se puede hacerse un cambio real. Muchas veces nace desde, como lo comenté, de las pequeñas iniciativas y desde que varias personas, nuestros pares, empezamos a tener algo en común, identificamos algún problema, ¿no? Lo trabajamos, nos organizamos, eh, decidimos escuchar a otros también. Ese creo que ha sido un error, ¿no? Y que lo he replanteado y ahora pienso diferente. Y otro error creería que es creer que tenemos todo, que tengo todas las respuestas, ¿no? Muchas veces es fundamental tener que escuchar a los demás, pero que lo he ido trabajando y ahora más bien me gusta la pluralidad.
¿no? Me puedo sentar con una persona que piensa totalmente diferente. E inclusive, ¿no? Dicha sea de paso, hace poco participé de un programa que es de la organización Recambio, ¿no? Del programa de Ciudadanía, que es un programa plural, ¿no? Escuchas diversas opiniones, ahí están los conservadores, los liberales, los progresistas, uno de derecha, otro de izquierda. Y la verdad es que creo que ha sido un espacio muy enriquecedor y he podido ahí denotar que he mejorado muchísimo desde ese aspecto, ¿no? Estimado Alejandro, nosotros consideramos que en la política juvenil es muy importante que cuando pasamos de la opinión a la propuesta, también es un paso muy grande, es un paso agigantado, porque muchos jóvenes, muchas personas no se atreven a hacer este paso. Y hay algo que ocurre en sí entre muchos jóvenes, muchas personas en nuestro entorno, porque tenemos opiniones distintas y también opiniones para prácticamente todo. Tenemos opinión para la que es educación, empleo, también para medio ambiente, temas de igualdad y también temas sobre seguridad, incluso hasta de derechos humanos. Pero tener una opinión en sí es diferente a construir una propuesta. ¿Y cómo esto puede un joven pasar de decir, esto debería cambiar, a representar realmente una propuesta que pueda ser escuchada por una institución o por una autoridad? En sí, ¿qué debería pasar? Primero debe de definir claramente cuál es el problema que quiere solucionar. Después se necesita entender por qué está ocurriendo, a quién le afecta y a partir de eso proponer las soluciones, ¿no? Que podrían funcionar, ¿no? Y finalmente poder convertir toda esa idea, todo ese brainstorming en una propuesta clara, en objetivos claros, con que se pretende cambiar alguna situación, o el cómo se podría, o quiénes deberían de estar involucrados, y qué resultados se esperan. Hay varias matrices técnicamente para poder realizar todo esto. Podría empezar desde un acta de constitución de proyecto, ¿no? Es así, creo que la forma como podríamos presentar una propuesta. Ok, perfecto. Esto debería cambiar, incluso es una frase que se escucha mucho hoy en día, que los jóvenes más lo solemos comentar, más lo solemos hablar, y también como que queremos que haya un cambio en nuestro país, queremos que haya un cambio en nuestra sociedad, queremos un país diferente, una sociedad mucho mejor, y también los jóvenes se sienten incluso muchas veces por parte del gobierno, lamentablemente, que están aislados, que están incluso son un sector que están al costado, que están dejados y que su voz sienten que incluso no tiene mucho valor, mucha repercusión en este tipo de medios, lamentablemente. Y en sí también es muy importante saber qué habilidades debería desarrollar un joven que quiere involucrarse en la política o asuntos públicos. ¿Tú piensas que deben tener algún tipo de habilidades, algún tipo de talento o puede incluso nacer o hacerse un líder? Las habilidades para involucrarse en política la podemos desarrollar todos. Todos, en absoluto estamos con la capacidad de poder desarrollarlas. Y creo que se podría basar en cuatro aristas. Una sería una fuerte comunicación, una fuerte escucha, un análisis, mucho análisis. La negociación es importante también para involucrarnos en asuntos públicos y el trabajar en equipo, una habilidad blanda muy importante. Hoy todo en día se trabaja en equipo, así que tenemos que eh, potenciar esta habilidad. Y también considero fundamental el aprender a informarse de manera correcta, ¿no? Detectar cuáles son esas fake news que hoy en día está de moda en las redes sociales y que muchas veces termina en la desinformación, ¿no? Creo que ese es otro punto que deberíamos reforzar cuando estamos intentando involucrarnos en política, ¿no? Uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, pero siempre tiene de prevalecer nuestro pensamiento crítico, la forma como pensamos de manera individual.
y no caer en el fanatismo. Creo que y algo sumamente importante es el aprender a dialogar con personas que piensan diferente, ¿no? Porque involucrarte en política, en esos asuntos públicos, no siempre vas a encontrarte con personas que piensan igual que tú. Siempre van a pensar diferente, pero siempre prevaleciendo ese margen de respeto y buscar los puntos que coinciden. Siempre tenemos algunos puntos en donde coincidir. Creo que esas serían las habilidades cuando tomamos esa iniciativa de querer involucrarnos en política. Perfecto. Cuando hoy en día uno quiere trabajar en política o trabajar en cualquier tipo de sector, es muy importante las habilidades blandas. Las habilidades blandas incluso están siendo actores fundamentales hoy en día. El trabajo en equipo, la negociación, la comunicación, incluso también la capacidad de escuchar a quienes piensan diferente. Existen varios sectores, personas, como habías comentado, de derecha, de izquierda, incluso de centro derecha, de una posición política, diferentes personas con diferentes tipos de ideas. Y lo cual está bien porque también debe haber una diversidad, porque yo creo que el mundo también sería aburrido si todos pensamos igual. Y yo Sí. también quería hacerte una pregunta muy interesante, estimado Alejandro, ¿y qué le dirías en sí a alguien que piensa que para entrar en política necesariamente tiene que dejar de ser idealista? Le diría que el idealismo no debería desaparecer. Es lo que a mí lo que me ha nutrido a mí, más bien. Debería convertirse más bien en propuestas, en ese objetivo soñador y cuáles son esas propuestas que van a permitirme escalar, ¿no? Quizás pueda sonar utópico, ¿no? Esa idea, pero de alguna forma, pues esos pasitos quizás puedan acercar mucho más esa idea, ¿no? Entonces, caer en esos ideales, ¿no? No significa saber que la sociedad, eh, tener esos ideales, no significa saber que la sociedad eh, que queremos construir, eh, mm, o sea, lo importante es aprender, ¿no? En convertir esas ideas en acciones realistas, en que sean sostenibles, ¿no? No tenemos que escoger entre principios y pragmatismo, sino que necesitamos encontrar la manera de trabajar entre ambos, ¿no? Creo que no deberíamos dejar ese pensamiento idealista, ¿no? Más bien es lo que nos permite construir una sociedad. Entonces, se podría considerar que una persona que tiene principios, que tiene ideales claros, que tiene bases, fundamentos de vida que son muy arraigados, eh, pueda cambiar. ¿Tú dirías que si, por ejemplo, yo como joven activista tengo eh, un rasgo muy, muy, muy marcado, ¿tú crees que podría cambiarlo? Por supuesto, es lo que nos mueve. A las personas humanas nos mueven las ideas. Y si tú consideras que esa idea es la correcta, haz todo lo posible para que se pueda convertir en una realidad. Y, y eso es a través de nuestras acciones, nuestras propuestas. Ujú. El idealismo no es Perfecto, malo, ¿no? Alejandro. Más bien nos ayuda a querer alcanzar esa idea. Nos llena de ánimo Nuestra idea de justicia. nuestra idea de Exactamente. justicia. Lo has definido muy bien. Ok, entonces para cerrar un poquito ya la conversación, quiero que miremos hacia adelante, dejando que nuestra imaginación actúe, que huele. Ok, entonces quisiera que me digas, que me expreses cómo imaginas tú la política, la participación política y ciudadana de los jóvenes dentro de unos 10 años.
Mm, le espero que sea mucho más abierta, mucho más digital, mucho más participativa, pero también mucho más responsable. Creo que las nuevas generaciones tenemos que exigir mayor transparencia, más espacios para poder incidir directamente en las decisiones. Creo que también las instituciones cobran un rol importante y que también puedan atender a escuchar a las juventudes, que no sea una tendencia, sino una necesidad tener que escuchar a los jóvenes, porque los jóvenes significan cambios, ¿no? Y si las instituciones no empiezan a tomar en consideración, creo que no vamos a avanzar como sociedad. Vamos a quedar estancados como tenemos ahora. No nos escuchan, tenemos este marco legal que no se actualiza hace muchos años y que pues las disposiciones legales deberían de estar actualizándose y evolucionando, ¿no? Con nosotros, no quedarse en 1900, 1800, ¿no? O 1900, sino en el 2026. ¿No? Entonces es necesario que nuestras autoridades, que nuestras instituciones escuchen a sus jóvenes. Y creo que tenemos, y no tendríamos por qué pedir esto, hasta inclusive estoy cayendo yo pidiendo, ¿no? Tenemos que exigir que esos espacios se escuchen, porque somos parte de la sociedad. Y no solamente los jóvenes, sino que también los adolescentes, porque también viven dentro de la sociedad. Quizás no son ciudadanos constitucionalmente, pero son personas que viven, que hablan, y yo creo que tienen muchas cosas que decir, más que los jóvenes inclusive. Exacto. Sí. Yo he visitado muchos lugares en los que tal vez no están muy al tanto de los temas políticos. Sin embargo, son muy conscientes de las carencias. Y es algo que he notado mucho, ¿no? Las personas más pobres, las personas que menos tienen, son más conscientes de las carencias que personas de mayor rango social, por así decirlo, que tienen mucha más posibilidad económica. Eh, Son conscientes de esto, ¿no? O sea, los pobres, las personas que tienen carencias se dan cuenta de las cosas que necesitan ellos, pero muchas veces las personas que están dentro de una clase social mucho más alta no se dan cuenta y muchas veces cuestionan, juzgan, critican a estas personas de bajos recursos, ¿no? Y es algo que personalmente eh, suelo cuestionar. Es algo que personalmente he vivido con muchos de estos comentarios. Entonces, suelo tratar incluso de convivir con estas personas porque suelen tener un sentido de solidaridad y de empatía que muchas veces a nosotras las personas que vivimos en zonas mucho más céntricas nos falta. Entonces, haciendo una pregunta mucho más profunda, si tú pudieras hacer una cosa de la relación, perdón, corte, si tú pudieras cambiar una cosa de la relación entre juventud e instituciones públicas, ¿qué cambiarías? Cambiaría la relación basada en la desconfianza por una relación basada en el diálogo. Eh, mm, Insisto, ¿no? Muchas veces los jóvenes desconfían de las propias instituciones. Las instituciones también tienen sus prejuicios sobre los jóvenes. No se libra. Necesitamos, creo que, construir puentes, demostrar con hechos que podemos trabajar juntos y juntas, ¿no? Creo que ese es uno creo que lo que se le ha, no creo que sea algo que lo estemos ahorita solicitando ni exigiendo, sino que se ha venido hace muchos años haciendo esa solicitud, pero creo que hacen caso omiso, pero debería de cambiar de una vez eso. Perfecto, Alejandro. También me gustaría que, bueno,
que me des una respuesta bastante corta respecto al hecho de que si pudieras darle un consejo a los jóvenes que creen que su voz no importa y que participar no cambia nada, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Le diría que la edad, creo que es algo que de repente vaya a repetir, pero la edad es un número. No determina nuestra capacidad, no determina el si alguien me escucha o no me tome, no tome importancia a mi voz, ¿no? La edad es un simple número, ¿no? Le diría también que precisamente por pensar así, ah, creo que es importante tener que volver a empezar. Tal vez una sola voz no cambie una realidad inmediatamente, pero si somos varias, podamos, eh, y se unen muchas más, podremos convertir en una organización capaz de generar cambios, ¿no? Y participar tampoco garantiza que siempre vayamos a ganar, pero participar sí garantiza que otros de no participar, ¿no? Garantiza de que otros decidieran por nosotros. Entonces, los animo a todos los jóvenes a participar de los asuntos públicos porque de alguna u otra forma nos, nos afecta. Toda la clase política que hoy toma la decisión nos afecta en salud, en educación, en si salgo a trabajar y quiero eh, lograr llegar a mi casa sano. En todo nos afecta, en la mínima decisión. Todo es política. Y tenemos que de una vez armarnos de valor y decir que mi voz importa. Las voces de los jóvenes importan, de los adolescentes también importan y de los niños también. Exacto. Me quedo mucho con esa frase que dijiste que la edad solamente es un número y que no define nuestra capacidad. Es algo que yo siempre he pensado. Entonces, comparto eso contigo. Espero que muchos de nuestros oyentes también compartan esa idea. Entonces, ya finalizando un poquito esta sección, este bloque del podcast, quisiera que profundicemos en una sección que es probablemente sea una de las que va a ser mucha, va a resonar mucho dentro del podcast y es el ping-pong tejedor, edición política. Entonces, Alejandra, hemos hablado muchísimo de participación ciudadana, política, etcétera. Entonces, pero ya es momento de dejar las respuestas largas porque todo tiene un final y este podcast ha llegado a uno de sus últimos bloques que, como digo, como ya dije, probablemente es uno que llegó para quedarse, así que es hora de que nuestro ping-pong tejedor haga de las suyas. Así que te voy a pedir que nos des respuestas súper, súper rápidas. Y lo primero que se te venga a la cabeza, ¿ok? Empezamos con las preguntas. Una palabra que represente política. Servicio, Un valor indispensable que cualquier persona quiera tener, quiera entrar. Ay, corte. Un valor indispensable para cualquier persona que quiera entrar en la política. coherencia, Votar o protestar. votar, Debate o diálogo. diálogo, Redes sociales como herramienta o problema para la política. una herramienta. Un líder político que admires. Javier Díaz y Canseco. Una causa por la que siempre vale la pena luchar. Igualdad de oportunidades. Una palabra que describa a las juventudes latinoamericanas. Lo que hablábamos hace un rato, resilientes. ¿Cuál es el mayor pecado de un político? Olvidarse de para quién trabaja. Si fueras presidente por 24 horas, ¿qué sería lo primero que intentarías cambiar? En una corta. Intentaría impulsar una medida que fortalezca las oportunidades para los jóvenes, especialmente en educación,
salud y acceso a oportunidades. Pero creo que ser presidente no se podría cambiar un país en 24 horas, pero creo que lo importante sería dejar un camino para una próxima generación, cosa que no la hemos tenido tan fácil algunos. Si pudieras darle un consejo a tu yo adolescente, ¿qué le dirías? Le diría que no tenga miedo de preguntar, de equivocarse, de errar, que no piense que necesita tener siempre todas las respuestas a las preguntas, ¿no? Que escuche mucho a las personas que piensan diferente. Menciónanos tu top 3 de libros favoritos. El primero, el diario de Ana Frank. El segundo, La Odisea. Y el tercero, había un libro que estaba leyendo hace poco, me olvidé. Políticamente correcto, si no me equivoco. Sí. Ok. ¿Canción favorita? Todo cambia de Mercedes Sosa. ¿Verano o invierno? Invierno. ¿Hamburguesa o pizza? Pizza. Y por último, quisiera que completes la frase, la participación juvenil comienza cuando. Dejamos de pensar que nuestra voz no importa y decidimos utilizarla para generar un cambio. Me encanta. Generar un cambio es lo que necesitamos, Alejandro, hoy en día en nuestra sociedad y es importante que lo hayas recalcado y que también hayas participado en este ping-pong tejedor tan bonito, tan dinámico, que va a ser una de las secciones más favoritas de Tejido Joven, pero esta vez ha sido una edición diferente, ha sido una edición política, específicamente hecho para ti. Espero que te haya gustado, obviamente. Y también te comento que vas a inaugurar una nueva sección en el podcast de Tejido Joven. Esta sección es nueva y se llama La Tejido Joven Question. Obviamente, nos vamos a volver bilingües. ¿Y qué vamos a hacer? Queremos en sí ya terminar con una pregunta que probablemente se convierta en una de las preguntas que van a ser clásicas ahora en adelante en nuestro podcast acá. Y para ti, la pregunta es esta. ¿Qué significa para ti, Alejandro, tejer el cambio? Tejer el cambio puede significar entender que la transformación compartida no se construye a base de solamente una persona, sino que es a base de varias ideas, de varios pensamientos, ¿no? De varias personas. Tejer es, pues, conectar voces, ideas, experiencias, esfuerzos, eh, construir propuestas mucho más grandes. Creo que eso representa muy bien lo que significa participar. Encontrar personas que comparten una preocupación, escucharnos, organizarnos, cuidarnos y trabajar siempre juntos para poder convertir nuestras ideas en cambios concretos. Increíble respuesta sobre lo que viene a ser tejer el cambio. Tienes en sí, Alejandro, toda la razón. Y también de parte de Tejido Joven, estamos súper agradecidos de que hayas estado compartiendo este espacio con nosotros. En verdad ha sido una experiencia increíble. Estamos muy agradecidos y esperamos también que no sea la última vez que nos acompañes en lo que viene a ser un espacio de Tejido Joven, porque consideramos que las voces hoy en día son muy importantes. Las voces de los jóvenes pueden generar cambios, pueden hacer muchas cosas, pueden incluso construir estructuras. No solamente estructuras realistas, unas estructuras hechas por ingenieros, sino también estructuras políticas, estructuras con ideas, estructuras con voluntad y también con mucho servicio. Y lo cual es algo que hemos visto a través de tu trayectoria, de tus experiencias y estamos muy agradecidos de poder compartir este espacio contigo. Ha sido un espacio que hemos podido aprender muchísimo también nosotros sobre la política y también la participación. Y en verdad estamos muy agradecidas y también queremos desearte los mejores éxitos, también queremos desearte las mejores bendiciones y que todos tus proyectos y en todo lo que tú sigas generando impacto siga inspirando a más jóvenes, en verdad. Muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes, muchas gracias. Que los éxitos también les acompañen. Gracias por la invitación. No, va bien, gracias a ti por aceptarnos compartir un espacio con nosotras. Y así llegamos, queridos oyentes, a este episodio del podcast de Tejido Joven, Tejiendo Voces.
Hoy hablamos de algo que en sí va mucho más allá de la política partidaria. Hablamos de que nuestra capacidad para participar, organizarnos y también cuestionar, ¿por qué no? Y proponer y obviamente construir. Porque ser joven en sí no significa tener que esperar a que nuestra voz sea escuchada, sino que significa que tenemos la posibilidad de empezar a construir desde ahora el tipo de sociedad en la que queremos realmente vivir. Queremos agradecerle especialmente a nuestro invitado, Alejandro Gómez, por acompañarnos en esta conversación, por compartir sus experiencias y por ayudarnos a mirar la participación ciudadana desde una perspectiva más cercana a las juventudes. Y a ustedes también por escucharnos. Recuerden que pueden también encontrarnos en las redes sociales como Tejido Joven y formar parte de esta comunidad de jóvenes que quieren aprender, participar y generar un gran impacto. Porque en Tejido Joven tenemos algo muy claro, que la juventud no solo representa el futuro, sino que la juventud también cambia el mundo. Yo soy Kelly Salazar Y Alejandra Clemente. y esto fue el podcast Tejiendo Voces. Nos encontramos hasta el próximo episodio. Hasta la próxima.